Y a continuación, para dar inicio a la exposición, les quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Ella es María José Correa, es psicóloga clínica y educacional de la Universidad Central de Chile, posee un postítulo y magíster en psicoterapia individual, de pareja y familia, con enfoque constructivista. Además, es docente y supervisora clínica, docente en el área de psicodiagnóstico infanto-juvenil para la realización de psicoterapia y evaluaciones psicológicas. Así que sin más que decir, les dejo con María José para que puedan comenzar y espero que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias, Constanza, por tu presentación. Ahora sí podemos dar inicio. Tenemos hartos participantes, entonces voy a compartir mi presentación. Esperemos un segundito. Aquí vamos, en honor a los tiempos. Ya, ahí se, usted me dicen si se está viendo. Ahí se está ampliando. Espérame ahí. Ahí sí. Ahí sí, ¿no es cierto, Constanza? ¿Sí estamos? Sí, se ve perfecto. Súper, gracias. Bueno, vamos entonces a ver un poco este tema que es bastante requerido también y es bastante controvertido también en nuestra labor como psicólogos, ¿no es cierto? Que tiene que ver con los alcances y límites éticos en el proceso psicodiagnóstico infanto-juvenil con los padres, niños, niñas y adolescentes y con todos que son los protagonistas finalmente, los participantes en este quehacer, en este proceso de psicodiagnóstico, qué tenemos que ver nosotros, cuál es nuestro rol, hasta dónde llega nuestro quehacer, dónde tenemos que poner límite, donde hay hay mucho que hacer con respecto a este rol ético en todo este proceso. Y que, por supuesto, después en el curso, que bien decía Constanza, podemos profundizar en estos aspectos también. ¿Ya? Entonces, vamos a recordar primero que todo es importante decir acá, que para ver el contexto donde se va a insertar este tema, qué es lo que es un psicodiagnóstico. Tenemos que recordar que el psicodiagnóstico es un proceso que tiene por objetivo principal la definición de un diagnóstico del estado de salud mental de la persona consultante y resulta fundamental para orientar un tratamiento adecuado considerando las nociones de normalidad y anormalidad. O sea, aquí uno no hace un psicodiagnóstico porque sí. El psicodiagnóstico siempre, generalmente, vamos a ver por qué, está solicitado por alguien. Normalmente en el caso de infancia, los colegios, ¿no es cierto? Un médico tratante, otro especialista nos viene a solicitar un psicodiagnóstico, esta evaluación, para que ellos puedan determinar qué tratamiento seguir o cómo seguir, qué fármaco dar, qué esquema farmacológico, qué tratamiento, qué lineamiento o qué modificación de repente, o qué apoyo escolar hacer, académico, para finalmente tomar decisiones considerando estas nociones de normalidad o anormalidad. O sea, veamos hasta qué punto el chico, el niño, al adolescente, la niña, se ajusta o no se ajusta a ciertos criterios de normalidad. O sea, eso finalmente, a eso llega el psicodiagnóstico. ¿Ya? Generalmente a dar una hipótesis comprensiva o a dar una hipótesis descriptiva en base al DSM-5 o el CIE-11, o sea, en base al manual que nosotros, la taxonomía que decidamos usar. En este diagnóstico se evalúa las distintas áreas del funcionamiento psicológico del paciente: área efectiva, cognitiva, relacional, vincular vincular y adaptativa. Y se intenta definir las características de personalidad y o los conflictos que subyacen al motivo de consulta que la persona trae consigo. O sea, finalmente, recordemos que la persona que consulta va a venir con un motivo de consulta, ¿no es cierto? Y ese motivo de consulta tenemos que ver, ok, ese va a ser nuestra brújula. El motivo de consulta va a ser la brújula que nos va a dar el marco, vamos a ver por qué, que nos va a dar el marco cómo proceder e incluso qué test aplicar durante la prueba, durante todo el proceso psicodiagnóstico. ¿Ok? Y en base a eso uno va a decir, ok, listo, entonces, por lo tanto, ¿qué conflicto hay a la base? ¿Qué ansiedades hay a la base? ¿Qué mecanismo de defensa hay a la base? Etcétera, para poder decir, por lo tanto, ok, se decide y se recomienda tal tratamiento. Que en base a eso es finalmente lo que uno pide. Finalmente te piden un psicodiagnóstico, recordemos, para decir, ok, ¿qué le pasa y por qué le pasa lo que le pasa al paciente? ¿Qué le está pasando y por qué le pasa? Y por lo tanto, ¿qué tratamiento sería el más indicado? En este contexto, por lo tanto,
¿Qué consideraciones tenemos que tener en infancia? Tenemos que recordar acá, que lo voy a poner acá con mi puntero, que el psicodiagnóstico y solicitar un psicodiagnóstico, por lo tanto, en infancia es muy alto, ¿ya? O sea, es mucha la cantidad de psicodiagnóstico que se piden en infancia, incluso diría yo un poquito más que en adultos, pero no todos terminan en terapia. Muchas veces en infancia simplemente te lo piden porque, como les decía, el colegio pide para determinar si el niño, desde que va, si va a entrar o no al PIE, si el niño necesita o no, si puede o no puede pasar de curso, en algunos casos puntuales, si es que necesita apoyo farmacológico o no. Entonces, solamente para eso, no necesariamente para ver si necesita terapia o no. Simplemente se termina el psicodiagnóstico, hasta ahí termina mi rol como psicóloga o psicólogo, y listo, hasta ahí termino. No tengo por qué necesariamente pasar a terapia, pensando en mi rol como psicóloga, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Y tenemos que tener claro que hay diferencias claras con el psicodiagnóstico entre adultos y niños. Principalmente, ¿dónde están las diferencias? Que esto igual lo va a profundizar después bien en el curso. En el setting y en el encuadre. ¿Por qué? Porque hay que encuadrar o hacer el setting es muy distinto cuando uno lo hace en niño y en adulto. O sea, de partida el encuadre que uno le tiene que hacer en adulto, de repente desde el vocabulario es más sencillo, ¿no es cierto? Con niño uno tiene que usar, o sea, con niño el lenguaje es mucho más sencillo porque hay que hacerlo adaptado a ellos. Y de repente con adultos puede ser a veces más complejo, dependiendo del adulto, o a veces no. Pero con los niños tenemos que hacerlo adecuado a su vocabulario y a su lenguaje. ¿Ok? Tenemos que encuadrar también a su vez con los padres, que ahí vamos a ver un tema que tenemos que ver porque tenemos que ir trabajando un poquito lo que viene acá, que empezamos a tener, y con el punto 2 y el punto 3 que como tenemos personas involucradas, que son los padres por un lado, y tenemos al niño, que es nuestro paciente índice por otro, tenemos que tomar muchas decisiones en el proceso con infancia. Por un lado, ¿a quién decido entrevistar? ¿Quién va a ser mi paciente? ¿Ya? Vamos a tener fenómenos transferenciales que son multifocales. Me van a ir pasando cosas con el niño o con la niña que viene a consulta, pero también me van a pasar cosas con los papás. Muchas veces que lo vamos a ir desarrollando durante la charla, me va a pasar que de repente, por ejemplo, los papás vienen con una idea de un motivo de consulta que el niño no necesariamente representa. A veces los niños traen un motivo de consulta que a veces incluso es algo muy contradictorio a lo que los papás dicen. A veces los papás parecieran ser más el paciente que el mismo niño. Entonces uno se empieza a ver entrampado y entramado de repente incluso en transferencia o hasta alianzas que de repente uno dice, pucha, a mí me pasa que este papá es como que el que quiere estar acá o el que estaría problematizando al niño. Entonces, ya, ¿qué hago acá con esto? ¿A quién atiendo? ¿Quién pasa a ser el paciente acá? Por ejemplo, por dar una idea que siempre doy yo en mis clases, de repente viene una mamá muy asustada, por ejemplo, que dice que quiere evaluar a su hijo, en caso de psicodiagnóstico, o hacer terapia a su hijo, porque el niño de repente dice que mi hijo está tímido. Es tímido, traído y tiene pocos amigos, entonces quiero que lo atienda. ¿Ya? ¿Y desde cuándo uno empieza a preguntar desde cuándo que está así su hijo, que está tímido, retraído, etcétera, está con esta sintomatología? No, sabes que siempre ha sido así. ¿Ya? ¿Y por qué le preocupa ahora? Uno le preguntaría inmediatamente. No, es que sabe que me preocupa ahora porque sabe que se tiene que ir de intercambio fuera de Chile. Entonces me asusto que le vaya a pasar que se la pueda, que se vaya a poder esto, que se la pueda bancar fuera de Chile. Y como siempre ha sido tan tímido y de poquito amigo, no sé si él se va a poder vivir la experiencia solo ya estando solo sin su familia ya en Australia, por ejemplo. Entonces uno dice, chuta, ¿el paciente ahí será la mamá o será el niño? Si finalmente la mamá es la que está problemada. Porque el niño quizás siempre ha sido tímido, siempre ha sido quizás de pocos amigos. ¿No es cierto, Dayana? A ver qué te puedo ver a ti ahora. Entonces uno dice, ya, pues, la mamá es la que está consultando, pero el niño quizás está feliz siendo de pocos amigos, más tímido.
¿Por qué voy a obligar a atenderlo a él si él no siente que tiene un problema? La mamá es la que está asustada y ella es la que está problemada por algo que cree que al hijo le puede pasar. Entonces ahí empiezan a haber fenómenos transferenciales de repente, o uno se enrabia con un papá, le cae mal un papá porque siente que es el que está problemando al hijo, o que está generando o tal conflicto en el hijo, o que lo está maltratando entonces porque uno lo ve como causa del problema que está o el conflicto que está viviendo el niño. Entonces empiezan a verse los problemas como es distinto cuando uno viene un adulto con una problemática mucho mayor, principalmente más intrapsíquica, donde finalmente él viene como más responsable de lo que lo trae. Y esta es mi responsabilidad, yo quiero estar acá. Como los niños son traídos, generalmente sí o sí tenemos que entrevistar a la familia. Y en ese entrevistar a la familia, tenemos que sí o sí considerar sus puntos de vista también y sus motivos de consulta. Entonces aquí también nos encontramos con temas éticos. ¿Hasta qué punto, entre comillas, valido también lo que los papás me dicen, lo que lo tomo eso como motivo de consulta, trabajo lo que ellos me dicen, trabajo y considero lo que el niño me dice, porque también me puedo encontrar es que el chico me dice, no sé, yo no quiero estar acá, no sé, mis papás me trajeron, pero yo, no sé, porque el colegio me dijo que tienen que evaluarme, pero yo no estoy ni ahí. Entonces uno empieza ahí con niños, esta triangulación entre información del colegio, de los papás y ellos, es un tema súper delicado que tenemos que manejarnos muy bien. ¿Ya? Entonces, aquí esta cosa multifocal y multiinformantes que le voy a tocar un poquito adelante, entonces es un tema. El tema de la devolución, por lo mismo, también tenemos que hacérselo a todos, no solamente al paciente que consulta, que sería en el caso adulto. Acá en el caso adulto uno trabaja con un paciente, a un paciente entrevisto, a un paciente evalúo y a un paciente le devuelvo la información. Aquí tengo que hacer la devolución a los padres, que son los tutores, y al niño también. Las variables del desarrollo y el uso del lenguaje. Como le decía, tenemos que adecuarnos al uso del lenguaje del niño. Si es más pequeñito, tengo que hacerle un encuadre y una devolución para que él me lo pueda entender. Si es mayor, me tengo que adecuar también un lenguaje un poquito más complejo. Incluso hasta si es más chiquitito, usando títere o lo que necesito usar para que me lo pueda entender. Y es muy importante la necesidad de trabajo interdisciplinario también con niños. O sea, es muy poco probable que uno trabaje con niños, ya sean evaluaciones o terapia, y que trabaje 100% solo. Es muy raro. O sea, generalmente va a haber una coordinación con el colegio, con el psicólogo del colegio, con el profesor, con el neurólogo, con la psicopedagoga. Ya, o sea, generalmente va a haber un trabajo interdisciplinario potente. ¿Estamos bien? Vamos. Recordemos que no podemos olvidar acá que el sujeto de un proceso de psicodiagnóstico es siempre una persona, y aunque sea menor de edad, por lo mismo el psicólogo debe tener esto muy claro para evitar cualquier tipo de alianza con los adultos que consultan por ese niño. Acá no podemos caer un poco en lo que les tocaba el tema anteriormente. Por mucho que los papás traigan al niño y el niño sea menor de edad, sea, uno dice, ah, ya, pero un chiquitito de 5 años, 6 años, y los papás te validen tanto su punto de vista, no porque el otro sea chico y menor de edad, yo voy a validar 100% lo que los papás dicen. Sí o sí, ese niño tiene derechos y tenemos que hacerlo sentir escuchado y tenemos que escuchar su punto de vista. Por mucho que el niño diga, yo no quiero estar aquí, yo siento que no sé por qué me trajeron. Aunque sea muy distinto el motivo de consulta de los padres, ese niño tiene que ser escuchado. Y nosotros tenemos que sentir y tenemos que hacer una integración del motivo de consulta a trabajar, que tiene que incluir el motivo de consulta de los padres, del niño y del colegio en ocasiones. Y ese va a ser mi motivo de consulta para integrar y para trabajar en el psicodiagnóstico, el cual voy a empezar. No puedo dejar fuera al niño, porque a veces cuando empezamos a trabajar y a agarrar experiencia, solemos aliarnos con los puros padres.
Y si los papás dicen que están acá por las pataletas voy a trabajar. Si están aquí porque el niño anda rebelde, esa rebeldía voy a trabajar. Y maní lo que el cabro piense. No, hay que escuchar a ese chico. A lo mejor el niño dice, no, es que yo estoy acá porque mis papás pelean mucho. Bueno, tengo que sacar, porque siento que mi papá no me escucha, no me quiere. Tendré que escuchar eso. Aunque sea muy distinto a lo que el papá sienta. ¿Se entiende? Súper. ¿Qué tenemos que cuidar ante el motivo de la evaluación? Cuando nos trae el motivo de la evaluación, tenemos que tener claro, y acá le he dicho algunas cositas también, que el niño, cuando te trae un motivo de consulta, va a traer siempre una conducta que es anormal o que le está molestando a alguien. O sea, traigo a mi hijo porque se está haciendo pipí, traigo a mi hijo porque está peleador, porque no tolera la frustración, porque está bajando las notas. Quiero que lo evalúe por algún motivo. Entonces, está claro que ya el niño alguna expectativa no está cumpliendo o algo está siendo normal para alguien. Entonces, hay que, ya el niño ya viene con una percepción, un poquito, una autoestima más bien devaluada de que sabe que en algo no está cumpliendo alguna expectativa. Y muchas veces es calificado esa conducta como síntoma para un adulto, como les decía, pero no para el niño. Entonces te puede decir, ay, que este niñito se está portando mal, entonces quiero que usted lo atienda. Pero para el adulto, pero para el niño, él te dice, no, yo no sé, yo sigo siendo normal, yo no tengo idea por qué estoy acá. Y el niño no tiene idea, ¿ya? Entonces para el niño es normal, sigue viviendo su vida. Entonces para el adulto es un síntoma, pero para el niño no. Son otros los que quieren que lo evalúen y lo tratemos. El niño sigue viviendo en su mundo y muchas veces no tienen idea por qué están acá. Por eso vamos a ver los derechos que necesitamos explicárselos bien desde lo ético. El niño muchas veces pudiera estar representando aspectos que los padres rechazan en sí mismos. ¿Ya? ¿Qué pasa acá? Me salto al último punto, que acá tenemos las fantasías y expectativas y heridas de los padres en relación al motivo de consulta, que a veces son los papás que quieren que el niño, no sé, pues, siento que mi hijo no está cumpliendo las expectativas que yo tenía, mi hijo le está yendo mal en el colegio y yo quiero que le vaya mejor, o no va a salir de cuarto medio con el promedio que yo quería que estudiara medicina y este niñito no está yendo por ese camino que yo quería, o a esa edad yo no era así, por lo tanto yo quiero que sea así. Entonces, finalmente, muchas veces nos vamos encontrando que hay como expectativas, fantasías de los padres y que tiene que ver más con ellos que con el niño. Entonces, ojo ahí con las alianzas también y con los fenómenos transferenciales, lo que les puse en un principio. Pues tenemos que tener acá, obviamente, la precaución, lo que les decía, y no solo escucharlos a ellos. Y también puede ocurrir que los padres puedan tomar algo natural del desarrollo como un síntoma, que a veces puede ocurrir al revés, que los papás, algo natural, por ejemplo, ya, la adolescencia, que es más común, y que uno dice, pucha, están asustados porque de repente el chico se empezó como a encerrar más en sí mismo, empezó a tener ciertas conductas extrañas a ojos de los padres, y uno tenga que con la evaluación bajarle un poquito, normalizarle alguna conducta y decirle, papás, tranquilo, esto es parte de la adolescencia, es parte del ciclo vital, o a esta edad, mire, se suelen encerrar un poquito más, no se preocupe, y uno a veces tiene que normalizar y tranquilizar a los padres con una evaluación psicológica. Y esto se puede hacer para ambos lados también. O a veces uno tiene que problematizar a los papás y decirle, oiga, mire lo que arrojó en la evaluación. Si usted no atina, si usted no cambia en la dinámica, si usted no cuida ciertos aspectos, su hijo puede terminar más grave, su hijo podemos caer en graves consecuencias, o sea, nos puede servir para ambos lados, para relajar a los padres, normalizarlos, tranquilizarlos, o para problematizarlos también. ¿Sí? ¿Vamos bien? Súper. Entonces, si nos vamos a las principales consideraciones éticas, vamos tocando algunos temitas acá, algunos ya se lo he ido tocando. Tenemos acá el primero es, vamos a ver el principio de confidencialidad,
que lo vamos a ir tocando, lo voy a mostrar después puntualmente, que ustedes ya creo que deben saber a qué nos referimos con el principio de confidencialidad, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con que el niño, aunque sea pequeñito, tiene derecho a que se guarde bajo secreto profesional, ¿no es cierto?, todo lo conversado en sesión, ¿sí? Y se rompe ese secreto profesional en las condiciones, en dos condiciones, frente a dos situaciones. Cuando está en riesgo su vida o en riesgo la vida o la integridad de un tercero, ¿sí? Entonces, en esas dos situaciones yo le digo al niño, y se lo digo en el encuadre, tanto para niños o adolescentes y para adultos, que esa es en la única ocasión en que podría romperse la confidencialidad. Eso que lo vamos a ir tocando durante el tema es como el principal principio ético que debemos manejar siempre con cautela. Ahora, tenemos que recordar acá que un clínico, está pasando la ambulancia acá, por acá un carro bomba, un clínico tiene que moverse con el máximo respeto y la máxima verdad, siempre en protección del niño. De acuerdo a esto, se debe evaluar cuánto y cuándo mostrar para proteger y en qué circunstancias no mostrar como medida de protección. Dentro de esto, eso es Mónica Jerezi, la cité, tenemos que movernos constantemente todo y cómo y cuándo mostrar cierta información, pero siempre en beneficio y en protección del niño que está atendiendo, que estemos atendiendo. Ahora, el niño o adolescente tiene derecho a lo siguiente acá postulado. Derecho a que se le diga la verdad, derecho a ser tratado como persona, derecho a que se le tome en serio y derecho a participar en la toma de decisiones respecto a su proceso. ¿Ya? O sea, como les explicaba, por muy pequeñito que sea, ellos se tienen que sentir que estos principios pasan por ellos. O sea, acá yo no te voy a mentir, no te voy a engañar, ni te voy a traer engañado a este proceso. ¿Ok? Vas a ser considerado como persona y te voy a confiar a ti, tú eres mi paciente. Ya vamos a ir tocando algunos de estos temas igual. Eres mi paciente y por lo tanto y a ti te voy a hacer tu encuadre, tu confidencialidad, te voy a hacer tu devolución, te voy a explicar lo que vamos a hacer, ahí le voy a explicar todo lo que estamos haciendo, te voy a ir explicando todo a ti. Y también, si te vas sintiendo incómodo, también tú me lo puedes ir diciendo y vamos a ir tomando decisiones juntos. No acá yo no me puedo ir pasear al niño. Es súper importante eso, que a veces como que no importa. Hay psicólogos poco éticos que a veces por temas de lucas o recursos se terminan aliando con los padres. Entonces no me importa el niño, total como los papás me pagan, la alianza es con los padres. ¿Ya? O como el papá quiere que trabaje esto, no me importa lo que el niño sienta, total yo trabajo, mi paciente es el papá. No, el niño se tiene que sentir que está siendo escuchado. Y si no, le tendré que decir al papá, ¿sabes qué, papá? Tu hijo está bien. Es que no, que yo siento que está mal. Papá, su hijo está bien. Según la ciclo vital, no le está pasando nada grave. Y tendré que intervenir con el papá para relajarlo y decirle que no es paciente su hijo. Me ha tocado muchas veces a mí decirle, papá, no, es que pucha, de verdad no le pasa nada, no quiere que lo atienda más. Y he tenido que decirle, papá, de verdad su hijo en 2 sesiones no tiene nada. Claro, si yo quiero sacar plata, lo puedo retener ahí, le puedo inventar un problema. ¿Para qué? Eso es poco ético, ¿sí? Entonces, dentro de esos derechos que les contaba, que se ve plasmado en esto que les voy a contar a continuación, tenemos los derechos básicos de un niño, niña o adolescente en un proceso de evaluación psicológica. Primer punto es cuando llega una consulta psicológica, el niño tiene que saber qué hace un psicólogo, con quiénes y cómo trabaja un psicólogo. O sea, yo normalmente cuando un niño llega, yo siempre les digo, hola, me presento por supuesto, ¿tú sabes lo que hace un psicólogo? ¿Quién soy yo primero? Soy psicóloga, ¿tú sabes lo que hace un psicólogo? O que eso en general algunos saben, porque en los colegios ahora que hay psicólogo y todo, y otros no saben. Y tengo que explicarle qué es lo que hacemos, qué es lo que hago yo y cómo trabajamos muchas veces distinto a los colegios, sé que no han tenido sobre todo ninguna experiencia clínica. Generalmente, cuando van a venir por primera vez, yo les digo a los papás, como yo primero hablo con los padres, normalmente yo trabajo
primero teniendo una sesión con los papás, y si no he tenido una sesión con los papás, igual uno hace contacto telefónico con los papás, les digo que le avisen al niño que van a venir y a qué van a venir. Ya, porque también me ha pasado que hablo con los papás y me pasó una vez que una vez llegó una mamá y le dije, bueno, ¿usted le avisó a su hija que venía hoy día una psicóloga? No, me dijo. Le dije que veníamos a ver una amiga mía. Y como que lo traje engañado. Como que casi que veníamos a ver una tía a tomar té. Entonces, no, pues le tiene que decir a lo que viene. ¿Ya? Porque si no, tiene que saber que, como que va a un médico, que va a ver un psicólogo y que es lo que hacen los psicólogos. Y a veces yo les doy una explicación cortita a los papás para que le digan, va a venir una psicóloga que hace tal cosa. Ya, pero para que no vengan engañados, porque si no, eso que se encuentren después que entran en un box solo y no, eso trae lo engañado. Conocer por qué y para qué es traído. Mi amor, vamos a ir a una psicóloga, que generalmente los psicólogos trabajan con las emociones, ayudan a los niños a resolver problemas, y te voy a llevar porque a lo mejor en el colegio nos pidió la profesora que te ayudáramos, te lleváramos porque estás, no sé, no, estás teniendo algunos problemas con tu compañero, estás bajando las notas, eh, y queremos ayudarte de la mejor manera, por lo tanto, María José o Margarita o qué sé yo, la psicóloga cualquiera que sea, te va a ayudar con ese tema, ¿sí? Manifestar su conformidad o desacuerdo con la decisión de quien lo trae. También él tiene derecho a decir, mamá, pucha, no estoy de acuerdo, o no quiero, no me gusta, ok. Y también puede decir acá y decirle, y me decirme a mí, y que la mamá me diga, ¿sabes que él no quería venir? No tenía ganas. Pucha, ¿sabes qué? Estaba medio resistente a venir. Perfecto. Y que me lo cuente y me tomaré una o dos sesiones para generar rapport o vínculo. Y le cuento yo, y a veces vienen con mucho susto porque no conocen, y después de esa primera sesión de vínculo, a veces se relajan, partimos jugando, pierden el miedo inicial, la resistencia inicial, y después se relajan, pero también tienen derecho a resistir y manifestar que no están de acuerdo, que no les gusta. Y que se resguarde su privacidad con adecuado setting y confidencialidad. Un poco ahí vuelve a salir la confidencialidad. Acá yo les digo, mira, todo lo que hablemos acá no les voy a contar a tus papás ni a nadie, y solamente yo te contaría y le contaría a tus padres si es que tu integridad está, por supuesto, en juego o en la integridad de alguien más. Ahora, si tú me cuentas acá pensando en un adolescente, no sé, porque tu tema de intimidad, que te diste un beso, no sé, tu parte de tu desarrollo, tu sexualidad, tu descubrimiento, tu vergüenza, tus temas íntimos, no lo voy a comentar a tus papás. Siempre y cuando no esté en riesgo su vida, por supuesto, o tenga alguna acción que esté finalmente como riesgosa. ¿Me entiendes? Ahí uno lo conversa con el niño o la niña y le dice, ya, pucha, este tema es un poquito de riesgoso, tengo que hablarlo. Pero siempre un poco manteniendo la confidencialidad y la alianza, como que él sepa que él es mi paciente o que ella es mi paciente. Y cuando se le practica un psicodiagnóstico, tiene que entender el niño y saber quién lo solicita y para qué. Y ahí uno le dice, mira, sabe que lo están pidiendo tu colegio por tal motivo, ¿ya? Recibir la información de qué tipo de evaluación se le hará, ¿ya? Y quién lo tendrá. En este caso, mira, voy a hacerte yo la evaluación, va a consistir en 3 sesiones a 5 sesiones, nos vamos a ver por tantas veces, acá nos vamos a ver acá en el mismo box todos los miércoles, por ejemplo, y te voy a hacer no le digo qué test específicamente, pero le explico que vamos a hacer dibujo, o te voy a explicar algunas láminas donde vamos a explicar, tú me vas a contar alguna historia, pero van a ser más bien en juego, así que no te preocupes, no es un examen médico, a los más chiquititos no te voy a sacar sangre, porque alguna vez me pasó alguna que me dijo, no me va a tomar exámenes médicos ni me va a pinchar, no, no soy doctora, vamos a dibujar acá, así que tranquilo con eso, más o menos en esto consiste y conocer las ventajas o beneficios que la evaluación tendrá para él o para ella. Mira, esto te va a ayudar porque yo con esto le puedo decir a tu colegio qué cosas tú tienes, no sé, por tu fortaleza que tú tienes para que a lo mejor te puedan ingresar al pie. Con esto te pueden ayudar a que sepa tu profesora
cuáles son tu, no sé, de qué te va a ayudar o para que tu doctor te pueda dar los fármacos que realmente necesitas y no estés tan perdido en los fármacos, finalmente esto te va a ayudar. O para que sepamos cómo manejar mejor tus emociones. Entonces, esos son los beneficios. Y que pueda acceder sí o sí a los resultados con una adecuada devolución usando un vocabulario ad hoc para su edad. Por ejemplo, si un niño de 4 o 5 años acude a una evaluación, se le puede decir, mira, tu papá está preocupado porque la tía del jardín les ha contado que no lo estás pasando muy bien con tus amiguitos. Y yo te ayudaré a que veamos, por ejemplo, qué está pasando con tus emociones, por qué te da rabia en los recreos. Y ahí uno le puede poner algunas palabras más concretas para que entendamos por qué está ahí, pero y que después veamos los resultados. ¿Ok? Y después lo mismo con los resultados. Le explico el por qué y después los resultados que arrojó finalmente la evaluación. Ahora, con los papás se precisa más la parte más técnica. Con ellos se les da un resultado breve, cortito, que a lo mejor te va a durar 10 minutos, algo sencillo, que incluso se lo puedo explicar con, como les decía, con títere, con alguna historia que refleje con alguna metáfora, que a lo mejor en la historia o el protagonista de la historia le haya pasado algo similar a él y que lo haya resuelto igual a él y que le, ¿me entienden? Como que lo haya, que se vea reflejado en esa historia para que sienta que, lo mío también le pasa a otras personas. O a este personaje, o a este protagonista de esta película, ¿ya? Y que no es nada del otro mundo. Y a los papás uno después se sienta y le recomendamos médicos, otros especialistas, para que finalmente puedan derivarlo un tiempo, en la parte más práctica. La cantidad de información y forma de explicación al niño o a la niña va a depender de su edad y de su madurez cognitiva, emocional e intelectual. Eso está claro porque si no, no lo van a entender nada y más que nada lo vamos a enredar y lo vamos a llenar de ansiedad y de estrés innecesario. ¿Sí? Ya. Por lo tanto, ¿qué problemas en general de lo que hemos ido conversando nos vamos enfrentando cuando uno tiene que hacer psicodiagnóstico en infancia? Como hemos visto, es que tenemos multi-informantes. O sea, cuando uno tiene que enfrentarse a evaluar un niño o niña o adolescente, es que tenemos múltiples informaciones y muchas veces no todas coinciden. Tengo la información y los antecedentes de los papás. Tengo el motivo de consulta, la información y antecedentes del colegio. Y tengo la versión del niño. Y muchas veces me dicen, me ha pasado, la mamá me dice que la hija se porta o el hijo se porta pésimo en la casa y tenemos antecedentes que son completamente distintos y al colegio me dicen, pero si en el colegio es maravillosa, acá una niña generosa, responsable, se porta impecable y en la casa es un tornado. Y la mamá me dice, pero te juro que es otra niña. Y uno empieza a ver, o sea, pero que de dónde, o sea, me la cambiaron. Entonces uno dice, y el colegio no tiene ningún problema con la paciente y la mamá viene acá porque la niña casi una chuki. Entonces, uno empieza a decir, ya, y los antecedentes, por supuesto, escolares, los antecedentes de salud en la casa, la niña que dice, no sé por qué estoy acá. Entonces, sí o sí nos vamos a ver enfrentados a esa disyuntiva. Ideal que coincidan los antecedentes, pero muchas veces no va a coincidir. El tema del impacto de la información aportada por figuras de autoridad o figuras parentales. Acá pasa, sobre todo los psicólogos que tienen menos experiencia o que están partiendo, que muchas veces validamos y validan un poquito más las figuras parentales, entonces es porque el papá lo dice. Entonces, ¿cómo no le voy a creer al papá que me está diciendo que se porta mal, que hace 10 pataletas al día, que no come, que no duerme, que se hace pipí? Y la niña aunque diga, no, que yo no creo eso, yo no hago eso, ¿cómo no lo voy a creer a la mamá? Si la mamá ya sé, hay un impacto en la información, es como los papás me están aportando esta información. Entonces, uno a veces es difícil, sobre todo al principio, no creerle a los papás. Entonces, tiene un peso distinto esa información. Ahí tenemos que también saber hasta qué punto confiar, hasta qué punto escuchar esa parte, hasta qué punto no. Y hay veces que sí, tenemos que escucharla, pero también tenemos que saber complementarla. Ojo acá con el tema de los diagnósticos y etiquetas.
que está claro que son una de las consecuencias negativas que trae el psicodiagnóstico tanto para adultos como para niños, que muchas veces el niño y el adulto, en caso de adulto, quedan etiquetados. Y si es mal manejado, que vamos a ver el tema de los aspectos en colegios sobre todo, el niño se puede ir con la etiqueta de el niño con déficit atencional, el niño con ansiedad, el niño con TDAH, con el TEA, con lo que sea, y que sea tratado a partir de la etiqueta. El niño problema finalmente. Entonces, sobre todo en niños que llegan los informes al colegio, que llegan con y estos los informes que han dando vueltas entre los adultos y no hay un control de quién los manipula, a quienes llegan finalmente y pasa del psicólogo al profesor, del profesor al pie y así, y que eso finalmente queda ahí y uno pierde el control de quién lo manipula y pasa por la sala de profe y pasa por inspectoría. Y ahí les voy a decir una cosita, unos tips para cómo mandarlo de repente al colegio y que al niño etiquetado, al niñito ansioso, el niñito TEA, el niñito TDA. Y los que han trabajado en colegios saben que eso es así. Entonces, ojo con el tema que es uno de los riesgos o de los problemas que hay. Bueno, y hay tema hasta qué punto uno siente que es competente en la toma de decisiones y hasta qué punto siento que soy autónomo. ¿Qué pasa acá? Que tenemos que ser claros hasta qué punto yo me siento competente en un cierto caso. De repente uno, si yo siento que no estoy siendo competente lo suficiente o que me quedó un poco grande un caso porque mi competencia no es la suficiente para ese determinado caso, tengo que tomar decisiones que me están costando, tengo que supervisarme o siento que no es mi área porque el área de expertise es otra, tendré que saber derivar, tendré que supervisarme, tendré que y saber decir, sabes que hasta acá llego. ¿Ya? Y esto pasa no solo en la infancia, pasa también en adultos, o sea, en general en la clínica. Tenemos que saber hasta dónde soy autónomo, hasta dónde necesito pedir ayuda y hasta dónde llega mi competencia. ¿Ya? Porque eso también es una cosa que uno va a hacer y ahí también está la ética de trasfondo. No es que venga para acá, echémosle para adentro, no me haga caso. Y de repente sabes que yo no trabajo con violencia intrafamiliar, no trabajo con abuso, no trabajo con trauma, no trabajo, ¿me entienden? O sea, hay que saber decir hasta acá llego. Estos dos casos no son dentro de mi expertise. Acá tengo que derivar. Ya, vulneración de derechos, o sea, en infancia hay muchos temas que de repente uno hasta acá puede llegar. Las neurodivergencias, pues, se están viendo muchas especializaciones, entonces especialícense. Si no, deriven. Y el tema de la confidencialidad que lo habíamos conversado, y aquí hay un tema también que quiero hacer un cierto alcance, que lo hemos conversado transversalmente. Por lo tanto, la idea dentro de los fines estratégicos del psicodiagnóstico, que nos sirva de alguna manera dentro de las cosas buenas, para lo que tiene, aparte de las cosas, esta cosa un poquito negativa que a veces nos puede traer, que se generan rótulos, ¿no es cierto? Y todo, nos puede servir si uno hace una buena devolución y si uno hace una buena devolución, bien digo, o sea, una buena devolución al final, con el informe, y yo siento los papás y le doy un buen informe al niño también y le hago una buena devolución, la idea que yo pueda, ojalá, desrotular o desestigmatizar al niño cuando vienen estigmatizados o vienen rotulados, o sea, vienen con el estigma, la etiqueta, pucha, vienen acá porque este niñito te apuesto que tiene TDAH, o este niñito te apuesto que viene con un trastorno en la conducta, o negativista desafiante, entonces anda para allá al psicólogo porque vean que tienes. Y que uno ojalá con un buen psicodiagnóstico uno pueda dar un buen feedback y mostrarle sus fortalezas y sus debilidades, cosa que el niño se vaya ojalá como, ah, ya, mira, tengo esto, pero también tengo esta fortaleza. Y que ojalá se vaya así como, ah, mira, no es todo malo. Entonces, ojalá se vaya desrotulado. También lo bueno, dentro de los fines estratégicos, es que el niño cuando uno hace un psicodiagnóstico que lo está viendo 5 sesiones o más, dependiendo, se puede abrir un proceso psicoterapéutico. El niño que no tenía ninguna experiencia con terapia,
que a lo mejor ya hace un match con el psicólogo, ya tiene un cierto vínculo, entonces a lo mejor después le gusta esto de estar hablando un poquito de él o de ella, y a lo mejor diga, ya, mira, me gusta la posibilidad de esto, trabajarlo después y que a lo mejor venga, sea el puntapié inicial para una terapia después. ¿Qué más? También nos sirve para validar ante padres y o otras figuras de autoridad la necesidad de un determinado tratamiento, sobre todo cuando los padres están medio cerraditos de frente a los psicólogos muchas veces. Uno a veces con un buen psicodiagnóstico dice esto, oye, ojo, su hijo necesita psicólogo, su hijo necesita psiquiatra o neurólogo, si no, lo va a pasar mal, si no, o está con una ideación suicida, por ejemplo. Es súper importante que vea un psicólogo, que vea un neurólogo, necesita psiquiatra. Entonces, a veces el psicodiagnóstico es como el examen previo para problematizar y asustar un poquito a veces a los papás que son medio porfiados. ¿Ya? Y eso hace que traigamos a los papás también el espacio de atención psicológica, porque muchas veces hay papás que te tiran la pelota un poco y te dicen, ya, atiéndame al niño, aquí está, véamelo. Pero no, acá uno lo que hace es, usted también es parte del proceso. Venga usted para acá. Acá, sí, acá son todos responsables. Si usted no viene, yo no puedo trabajar con su hijo solo. No con un adulto, lo necesitamos ustedes. Y si hacemos una buena devolución, en esa buena devolución psicoeducamos también a los padres, a la familia y al paciente, y esa psicoeducación con respecto a lo que le pueda estar pasando al niño, pucha, es de súper ayuda para los papás. Entonces, dentro de lo bueno del psicodiagnóstico, que en la devolución uno termina psicoeducando mucho con respecto a la patología que le pueda estar pasando al niño. Ya, y aquí con respecto al principio de confidencialidad, que ya lo habíamos conversado, acá hay algunas preguntas, un poco que quiero hacerle alcances. Si se aplica igual en niños, niñas, adolescentes y adultos. ¿No es cierto? Estamos claros que se aplica igual. Niños, adolescentes, adultos. Se mantiene el principio igual en menores de 10 años o mayores de 10 años, es lo mismo. ¿Y qué particularidad tendría este principio en el trabajo con adolescentes? Para que le den una vuelta. Acá quiero hacer un alcance. Porque en adolescentes tenemos un cierto tema, por el tema del ciclo vital en el que están, la etapa del ciclo vital. ¿Qué ocurre acá? Que de repente hay una particularidad que está un poquito condicionada con los adolescentes, ¿no es cierto? Porque uno le puede decir, pucha, ¿cuál es como un arma de doble filo? Con los niños más chiquititos uno dice, ya, de repente la confianza y como que confían más en ti y no hay problema con eso. Pero los adolescentes, que de por sí les cuesta más hablar con otros, que de por sí tienen más, ¿no es cierto?, más secreto y tienen están más reacio a hablar, que tú le digas, ok, pero bajo estas condiciones yo le puedo contar a tus papás, el arma de doble filo es que me digan, entonces no le cuento nada. O que si me llegaran a contar, sobre todo que se están, por ejemplo, cortando, o que están teniendo relaciones sexuales sin protección, o que están en alguna conducta riesgosa, de riesgo, ya sea que estén tomando más alcohol, droga, que están con más conductas de riesgo en general. Entonces me va a decir, puede que me digan, chuta, entonces no le cuento al psicólogo. ¿Me siguen? Entonces ahí, ¿qué pasa ahí uno? Entonces, mejor no le cuento, me quedo callado yo con él, no le digo el principio de confidencialidad, para que me cuente todo mejor primero y después le digo. Entonces, claro, ¿qué pasa con el principio de confidencialidad con los adolescentes? ¿Qué tendría que hacer yo con los adolescentes? Que es lo que suelo hacer yo personalmente también. Está, sí, de alguna parte, en alguna medida está condicionada. Porque, ¿en qué sentido? Yo tengo que respetarla, porque tengo que proteger su intimidad y autonomía en ciertos temas. Y le voy a decir, sí, claro, yo tengo que respetar tu intimidad. Voy a respetar tu autonomía, me voy a quedar callada. O sea, si tú me dices, pucha, sabe que no le cuenta a mi papá que estoy pololeando. Perfecto. No le cuenta a mi papá que anoche salí a carretear y probé el cigarro, probé la marihuana. Sí, perfecto. Me puedo quedar callado con ciertas cosas. Pero
Si yo veo que está en riesgo tu vida en esta conducta, y si tú estás en esta conducta de riesgo, tengo que hablarlo. Si eso me cuesta el vínculo, estoy pensando incluso en terapia, me cuesta el vínculo, me tiene que costar el vínculo. Pero yo no me puedo quedar callada con una conducta que tú me va a costar finalmente, te puede costar la vida. Ahora, eh, lo que sí puedo hacer, le puedo decir, por ejemplo, lo que hago yo con los chicos, decirles, que me ha pasado. Me pasó, por ejemplo, una chica que estaba, antes, esto, muchos años antes, que antes que existiera la pastilla el día después y todo, que ella estaba embarazada, estaba en cuarto medio, yo estaba trabajando en un colegio, y quedó embarazada, y me dijo, por supuesto, pucha, no le diga a mis papás, no, nadie sabe, pero estaba averiguando, ella estaba averiguando la planta abortiva en ese tiempo, averiguando por internet porque quería abortar, y nadie sabía, la familia. Y yo aparte representaba el colegio. Entonces, no me podía quedar callada, porque aparte que si ella averiguaba, hacía algo, le podía dar un aborto después de sangrada ahí, o le pasaba algo, la psicóloga del colegio sabía. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Le dije, mira, puedo limitar, ¿en qué sentido? Yo me puedo quedar callada te doy, por ejemplo, 2 días, 3 días o 2 o 3 días, para que alguien de tu familia en ese momento sepa que tú estás en esto o lo traigas a conversar conmigo. Y le doy opciones. ¿Cómo prefieres tú que lo hablemos? Y le di, me acuerdo que fue una cosa así, que le dimos opciones. ¿Prefieres que le contemos? ¿Quieres que...? No, fue algo así. Lo hablamos con tus papás, ¿lo quieres contar tú, acá conmigo? ¿Quieres que yo lo hable con ellos? ¿Cómo se te ocurre? Pero tus papás tienen que saber. Entonces ahí fue un poco que le dimos como opciones, pero yo no me puedo quedar con este silencio. Y ahí ella fue que dijo, ok, pero mire, prefiero que le contemos a mi hermana mayor, que tenía como veintitantos años, era como apoderada suplente incluso en el colegio, pero prefiero contarle a mi hermana mayor para que ella después me dé como, me apoye en mi casa, una cosa así fue. Y ok, y la hermana mayor fue a hablar conmigo, cosa que un adulto responsable supiera en el colegio, y que era como el apoderado suplente. Pero yo no me podía quedar callada con esa responsabilidad. Después la chica abortaba o algo así, le pasaba algo. Entonces le dimos como opciones, ¿me entienden? Como, ok, te doy 2 días, ok, pero ¿qué otras opciones tenemos? ¿Cómo lo hacemos? Pero no me puedo quedar con este silencio. Si quieres puedes traer a tu papá. Y otra opción, yo también me tocó otra opción así, que lo hablamos junta con la mamá. Y ella trajo a la mamá y yo le hablé a la mamá delante de ella, con ella junta en sesión. Y otra sesión que yo hablé con la mamá primero y que después hablan en la casa. Entonces, pero no me puedo quedar callada. Entonces ahí sí le puedo dar se puede limitar un poquito para resguardar su bienestar, y le puedo dar como opciones y queda un poquito condicionada. ¿Se entiende un poco la idea? ¿Y qué más incluye la confidencialidad? Aparte, chiquillos, de esto del secreto profesional, incluye también el manejo de la información que se contiene en la ficha clínica. Muy importante, nadie les puede pedir acceso a la información que ustedes contienen en su ficha clínica. El manejo de los informes solicitados por los colegios y o los profesores, el manejo de la información otorgada, bueno, a los padres y los menores, los padres, lo que habíamos conversado antes, y el manejo de la información hacia otros profesionales que no son tratantes del menor o de la niña o del niño o del adolescente. Si hay otro profesional con el cual yo trabajo y que no está tratando al niño o a la niña, no tengo por qué yo dar la información, ¿ya? Pues sobre todo cuando trabaja en colegio y hay un profesor, la psicopedagoga, el inspector, que no tiene nada que ver, ¿ya? O sea que ojo con eso. Y los informes que yo mando a los colegios, que pasa ahí lo que les decía con respecto a ese tema, que les voy a decir al tiro. Y nadie les puede pedir acceso a la ficha clínica excepto que sea por un tribunal de justicia. Ya ustedes pueden emitir un reporte y hacer un informe con respecto a su ficha, pero nadie les podría decir, mándeme fotocopia de su ficha, de los apuntes de ustedes. La información producto de una batería de psicodiagnóstica debe ser tratada siempre de forma confidencial, aludiendo al secreto profesional.
ya todo lo que ustedes recopilan, los dibujos del niño, la respuesta que te da, en un BISC, en un BICE, en un dibujo, la respuesta, el texto, todo eso, uno dice secreto profesional. Yo si quiere le puedo dar un informe de lo que yo levanté, pero no de lo literal que el niño me dijo, sus dibujos, sus comentarios. Eso es ficha. Y tenemos todo el resguardo, como les decía, el registro de los antecedentes de un paciente. Todo eso se considera tanto que está en los informes psicológicos, fichas clínicas, certificados u otros. Todo eso es resguardado, como les decía, en estos documentos que nadie se lo puede pedir y ustedes pueden saber a quién y cuándo dárselo y en qué contexto y qué información ustedes van a replicar en esos documentos y a quién dárselos y cómo dárselos. Entonces, a veces sí o sí se nos pide informar en las siguientes instancias y ahí sí tenemos que usar la información completa, el nombre completo del paciente, porque en algunos casos uno puede usar hasta un nombre de pila, no necesariamente el nombre con los datos reales del paciente. Si estamos en instancia de supervisiones clínicas, claramente ahí uno habla con todos los datos del paciente y si estoy con mi supervisor clínico, un profesor en la universidad y estoy haciendo mi práctica, sí, esa supervisión yo puedo transparentar todos los dibujos del paciente, los superviso y todo. En el caso de derivaciones, también puedo informar toda la información, ¿no es cierto? Y necesitan, porque necesito la información de caso, y en el caso de interconsultas también. Ya ahí sí se puede transmitir la información completa. En ningún otro caso alguien los podría obligar a eso. Ahora, antes de lo del colegio, con respecto a las, sí, consideraciones éticas, el psicólogo debe solicitar supervisión y realizar las consultas, interconsultas y derivaciones que estime pertinentes en función de los intereses de sus clientes, pacientes o usuarios en general, y debe cooperar además con otros profesionales y promover el trabajo de equipo inter y o multidisciplinarios cuando esté indicado y sea profesionalmente adecuado. Lo que les decía, si ustedes sienten de repente no se sienten capaces o le están pidiendo colaboración y todo, necesitan ustedes dar esa información pertinente porque es en pro de su paciente. Ya si me está pidiendo el neurólogo la información, no puedo decir yo tampoco, no, me lo voy a reservar porque es secreto profesional. No, en ese caso es un trabajo multidisciplinario y que es en pro para promover el trabajo en equipo. En esos casos sí se requiere dar información, ¿ya? Porque eso es en función de los intereses de mi paciente. Y también si a mí yo siento que me está quedando chico el conocimiento, necesito también pedir supervisión. Y si no, derivar. Y si no, ¿me entienden? Porque hasta acá llego yo, necesito derivar el caso. O lo que veíamos eso, hacerme cargo desde lo ético. ¿Ok? Y por último, chiquillos, para ir cerrando, ¿qué pasa con los informes de los colegios cuando uno, que es lo muy común, que es donde más generalmente se solicita derivaciones y psicodiagnóstico? ¿Qué pasa con los manejos de informes solicitados por colegios y o profesores? ¿Debo informar al colegio en caso de existir una patología? Que es un poco lo mismo que lo mismo que cuando pasa el manejo por otros profesionales no tratantes, porque yo estoy tratando al niño, pero resulta que va a llegar a manos de un profesor, a manos de un inspector, que no son los tratantes del niño. Entonces, en ese caso, el secreto profesional y la confidencialidad incluye a otros profesionales no tratantes. ¿De qué manera? ¿Cómo lo podemos hacer acá? Por un lado, cuando uno está en reunión con profesionales no tratantes, uno puede dirigirse o tengo que reunirme, dar un feedback, si ustedes son psicólogos de un colegio, pueden referirse al niño con nombre de pila, con las iniciales y evitando cualquier dato fotosensible, dato sensible, etcétera, y dando información justa y precisa. ¿Ya? Eso por un lado, evitando nombres de trastorno y nombres de patología. Y si ustedes tuvieran que enviar un informe a un colegio de un psicodiagnóstico, hoy en día, porque hay un artículo, no me acuerdo cómo se llama, un artículo en el Código, creo que civil, que alude a la privacidad del paciente, que te dice que si tú mandas un informe al colegio, tú dices
ya, el Juanito Pérez, que se yo manda, fue atendido por la psicóloga tanto, o incluso por médicos, lo he visto en médicos también, de neurólogos, y te dice diagnóstico reservado. Y no pones el diagnóstico. A ellos lo único que les interesa en los colegios, excepto que sea el PIE, para algo muy tratante, porque va a haber un profesional tratante dentro del PIE, a ellos lo único que les interesa es que haya un psicólogo que está tratando al niño, y yo digo, sí, está asistiendo a terapia, viene una vez por semana, hace 2 meses y está cumpliendo. Diagnóstico reservado. No tendría yo por qué poner el diagnóstico del niño para evitar finalmente rótulos, para evitar etiquetas. Incluso, como les decía, he visto certificados médicos que llegan, que lo han atendido, y te dice que se solicita ingresar a PIE, o evaluación diferenciada, lo ponen los médicos, diagnóstico reservado. Porque con eso pueden ingresar al PIE, pero no te piden el diagnóstico. Entonces, ¿para qué? Para evitar precisamente los rótulos. ¿Sí? Entonces, ojo con estos aspectos porque son importantes, porque tenemos que cuidar desde el aspecto ético y resguardar a nuestros niños que estamos atendiendo. Y en la devolución, que aquí terminamos, esto me quedaba un cachito, importante que, sí, en la devolución, que como la guinda de la torta de un psicodiagnóstico, recordemos que esta devolución puede ayudar u obstaculizar que el sistema consultante se abra el cambio y alcance la conciencia del problema. Y si es necesario que siga un proceso psicoterapéutico. La idea es que la devolución, chiquillos, donde ustedes van a devolverle todo a la familia, tanto al niño como a los papás, hay una entrevista devolutiva, que puede ser en 1 o 2 sesiones, juntos o separados con el sistema consultante, donde la idea es que ellos después se vayan aliviados. Entonces la idea es que ellos no queden con una finalidad que se vayan a problematizar, sino que se vayan como, ¡uy, qué rico! Ya, salió esto, pero esta es la solución. Entonces, la idea es que ayudarlos, pues, no que se queden obstaculizados como que se vayan con un problema, sino que se vayan con una comprensión empática de la problemática. Y finalmente, facilitarle a ellos y darle estrategia que la solución pasa por aquí. Es como cuando yo voy al doctor, me hago un examen de sangre, me hago un escáner, una resonancia, listo. Me dan en Integra Médica o en no sé, en la clínica tanto, voy con el escáner al médico y el doctor me dice, mire, tiene que hacer tantas sesiones de kine, tiene que tomarse tal remedio y con esto se le va a pasar o tiene que operarse. Ya, pero esto se soluciona con esto. O haga dieta. Ya, listo. Ay, ya. Por lo menos está la solución. Eso tenemos que hacer en la devolución. Con la finalidad de que se vaya aliviado. No que se vayan problematizados como que esto es de vida o muerte. Entonces la devolución, chiquillos, ahí termina nuestra pega. No como que ahí está el informe y listo, chao. Y lo retira con la secretaria. O se lo mando por correo. No, lo ético está hasta el final. Porque si no la persona lo puede interpretar como le parezca. Y ahí tenemos, pues, hay un costo también y una responsabilidad ética en cómo interpretan esa información. ¿Estamos? Y eso sería, muchas gracias, espero que haya sido de utilidad la presentación y hayan aprendido el día de hoy. Ahora sí vamos a la instancia de preguntas. Constanza, Sí, vamos a pasar a las preguntitas. Tenemos tiempo para hacer 3 preguntas, así que quienes quieran hacer una, tienen que levantar su manito, reaccionar y les doy la autorización para que puedan prender sus micrófonos y hablen con la profesora sobre las dudas que tengan sobre la exposición. si hay duditas, después viene el sorteo, entiendo, y ahí se queda la Constanza con el sorteo. Ujú. Ya, Ahí vamos con Dayana. Dayana. Muchas gracias por tu cámara primero. Me gusta, si uno va viendo las caritas, los feedback también. ¿Tú le das el micrófono, Constanza, al Sí, acceso? le debería estar apareciendo ya en pantalla la opción de activar el micrófono. Ahí está. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Dayan Santana, yo no soy psicóloga, soy técnico en educación diferencial y actualmente estoy en mi último año de pedagogía en educación diferencial. Ya, Ya. sí, más que pregunta, quiero rescatar lo importante de este curso, de esta información, que creo que igual
lo mencionó, pero siento que también es importante identificar cuando existe una preocupación legítima, por ejemplo, y de los padres en cuanto a las expectativas también que ellos tienen sobre los niños en esta edad Mm, o en el proceso que se está llevando a cabo, porque siento que de alguna manera influye en la confianza del tratado hacia el profesional. Entonces creo que eso es igual, es muy importante rescatar mm. esa percepción del problema y qué es lo que se va a trabajar, como también siento que desde el desafío ético con los adolescentes el equilibrio de presentar los límites desde el principio en cuanto a la confidencialidad y en cuanto a lo que se les va a transmitir a los papás. Porque generalmente si no existe esta confianza, el proceso no se lleva bien a cabo, no tiene un buen término, digámoslo así. Mm. Entonces creo que por su seguridad y su salud es importante manejar los límites desde el principio y también considerando el desarrollo del niño. Creo que las etapas son muy importantes para marcar límites claros considerando las edades en las cuales se está presentando. Y bueno, yo trabajo en escuelas especial y es muy distinta la dinámica. ¿Qué sentido? Generalmente ¿por qué? Porque yo trabajo en una escuela especial que el 50%, por ejemplo, de los estudiantes de esa escuela son de etnia mapuche y el proceso de los padres no es muy presente. Entonces, eso en cuanto al trabajo psicológico en aula, por ejemplo, que nosotros sí lo trabajamos, es más, se dificulta de aún más porque no tenemos como una información generalizada más que la de los papás, e incluso en algunos casos hacia de los tíos. Más que nada, ¿por qué? Porque hay papás que no están presentes, hay niños con discapacidad intelectual que obviamente no los van a decir o los van a decir cosas distintas y esto va cambiando. Entonces, generalmente un poco más difícil. Pero siento que dentro de todo lo que hablamos, siento que eso yo lo voy a rescatar. Y Súper. lo dejé apuntado porque lo encontré sumamente importante. Más que nada agradecer esta instancia porque son bastante aprendizaje. Si bien no soy psicóloga, pero esto ayuda bastante en el proceso. Así que muchas gracias. Al momento de entrevistar, de considerar estos puntos, de tomar una entrevista como un todo, finalmente como un sistema consultante que a veces tú tienes que entrevistar, me imagino, y mirar como los puntos de vista y levantar la información, pues. Sí, y es complejo. Ahora, hoy en día, en donde nos encontramos y cómo está ahora la sociedad, es complejo trabajar. Entonces, creo que es importante igual generar esta confianza con el profesional. Así que Bueno, eso. qué bueno, gracias Dayana por tu aporte y tu comentario. Lo ¿Alguien mismo. más? Muchas gracias, Dayana. Y lo mismo, si es que hay alguien más que tenga alguna preguntita, que levante su mano para que se le pueda dar una respuesta. Ahí está, Sebastián. Hola Sebastián. Ay, sí, ya disculpe. Hola, buenas noches por acá. Una consulta en referente a la temática de la confidencialidad y la ética, obviamente. Yo creo que son dos términos como que van muy de la mano. Em, pero enfocándola en un área más como psicojurídica, em, quería saber, eh, bueno, el área psicojurídica es como cuando se trabaja con tribunales de familia, el tribunal siempre está como ahí como volando por encima del usuario y bueno, y también del evaluador, ¿ya? Ujú. Y tiene como esa función de saberlo todo, porque en parte esa igual es su función y en base a eso se toman decisiones en términos legales. Claro, Entonces, ahí se abre otra brecha que tiene que ver con la confidencialidad, una brecha bien fina y bien como peligrosa en relación a la temática de la confidencialidad, de que ocurre de que los usuarios que develan situaciones eh, o afectos o ideas como ambivalentes, por ejemplo, frente a su figura de cuidado, eh, quedan como con ese miedo de que lo negativo que refieren hacia su adulto, digamos,
va a ser objeto de como de crítica y hasta de juicio por parte de un tribunal, ¿ya? Ujú. Siendo de que un afecto o una percepción como ambivalente frente a un cuidador puede ser lo más normal del mundo, ¿ya? Obviamente dependiendo de la intensidad de lo que ocurre en la realidad del paciente. Entonces, ahí, ahí la consulta va como en esa área, o si no se especializa mucho en esa área, quizás, cómo entender el concepto de privacidad, de evolución, así como todo lo que estamos viendo acá, pero en esta área en donde lo jurídico siempre está como ahí, como con la oreja, digamos, eh, Sí, bien atenta. a ver si te entiendo. Mira, yo también me desempeñé un tiempo en haciendo peritajes, principalmente violencia intrafamiliar. Y en ese caso, cuando es solicitado por un tribunal y te llega a ti una solicitud por el tribunal, no me he desempeñado yo, pero estuve en los PRM que hay ahora y en ese tipo de ámbitos, sino en una ONG donde les se solicitaban peritajes por violencia intrafamiliar principalmente. Si el tribunal te está solicitando algo a ti y yo tengo que evaluar un tercero, ya por violencia, por habilidades parentales, por algo, por maltrato, tu deber es darle la devolución al tribunal. Tú no tendrías por qué hacerle la devolución a la persona, o al usuario, o al paciente. Entonces el Ujú, paciente se va a encontrar con la respuesta en el tribunal. En ese caso es la única ujú, parte, la única instancia en donde tú podrías, entre comillas, saltarte al paciente. Porque él te está solicitando, el tribunal te está solicitando, entonces a ti te puede salir que la persona es agresora, que la persona es violador, abusador, maltratador, y yo no tengo por qué enfrentarme como psicólogo a darle esa devolución a ese paciente, sino que el tribunal te lo está pidiendo por un motivo, por una causa. Entonces eso va a ser, ese informe va a estar adjunto en una causa y eso se va ya al tribunal. Y el paciente viene por eso y tú lo llevas para allá y tú lo presentas directo al tribunal. Pero no se lo tendrías que hacer al paciente. claro, la devolución no, pero por ejemplo cuando se develan, no sé, por ejemplo, eh, opiniones sobre, no sé, pues, de un hijo a un padre, eh, eh, ¿Y tú estás evaluando a quién? ¿Al hijo? sí, por ejemplo. Y el hijo, y tú estás hablando al hijo, por ejemplo, por posible abuso. Y si el niño te dice, mi No, papá, ¿ven? no necesariamente. Eh, sí, quizás me estoy yendo mucho por la rama, pero Si tú estás eh, hablando al ¿qué estarías evaluando y si el niño devela un posible abuso, por ejemplo? no, es que no lo quiero llevar al tema del abuso porque en el tema del abuso es como evidente de que uno tiene que romper el tema del Bueno, sigilo, claro, eso. Sí, claro. pero por ejemplo, como situaciones un poco más sutiles, digo yo, así como, no sé, por ejemplo, un usuario dice, mi papá es una persona rara, una persona loca, pero igual lo quiero, ¿ya? Ya, Eh, Uno como evaluador igual debe como contemplar, o sea, obviamente indagando en eso, y eh, considerar eso. sí validarlo Sí, claro. y tomarlo como un motivo de trabajo con el paciente. Pero, Sí, por claro. ejemplo, eh, lo- los abogados, por ejemplo, igual están como así, con la oreja cuando uno en un informe dice, por ejemplo, no sé, po, la opinión manifiesta y qué sé yo. Por Entonces, eso por yo eso hablaba como el tema de la confidencialidad. es que claro, tú tienes que estar después que informar, tú no vas a llegar y poner una frase que el niño llegó y dijo, así, ah, mi papá es loco, ya, y esa frase por decir algo, sino que tienes que poner, ok, el niño dijo eso, pero yo hice una serie de pruebas, ¿no es cierto? Y finalmente ya, ¿con qué percepción queda el niño? El papá pasa a ser una persona como de riesgo para el niño, es una persona que amenaza la integridad del niño como para ponerlo en el informe. Si es así, claro, el abogado y la contraparte lo más probable se va a agarrar de eso. Pero yo ya no respondo por eso, yo tengo que responder lo que el niño me está manifestando.
Si la otra parte, la contraparte, usa eso en beneficio propio para sacarlo y para alejar la defensa y para quitarle la tuición o qué sé yo, la visita, pucha, por eso uno tiene que ser súper responsable y ético. Lo mismo que te decía cuando hay, de repente uno usa palabras en un informe que tú no sabes en manos de quién va a llegar. Entonces, lo mismo que para los colegios y poner de repente rótulos o poner trastornos que tú no sabes qué va, en manos de quién va a llegar. Entonces, es súper cuidadoso lo que ustedes tienen que poner en un informe, porque el día de mañana, claro, la mamá lo usa para este presente, pero después te puede servir y te lo va a usar para un juicio de un año después. Mire, señorita, yo hace 2 años usé esto y lo llevé a un psicólogo y hace 2 años el psicólogo me dijo esto. Tú no sabes para qué lo va a usar después. Entonces tenemos que ser súper responsables con lo que pongamos en ese momento, en ese presente, en ese informe. Si el niño me está diciendo que en ese momento papá era raro, pero lo quería igual y qué sé yo, y yo lo evidencié con las pruebas y todo, y no era un peligro para el niño porque lo quiere igual y a pesar de que es raro el niño se siente súper bien con el papá, pucha, voy a tener que poner eso en el informe. Si la mamá o Ujú. el abogado de la contraparte lo quiere usar 2 años después, ahí verá si es suficientemente prueba para él. Eso se verá en Sí, tribunales. claro. Sí, entiendo. Sí, entiendo. ¿Entiendes? Son Pero uno tiene como... que ser coherente con lo que tú estás viendo ahí. Ya, Y ser ok. ético para hacer que sea suficientemente potente el fundamento que tú estás poniendo. No tirar al voleo lo primero que dijo el niño, llegué y lo puse ahí. Porque eso puede ser precisamente perjudicial para una cosa que después la mamá lo puede Claro. usar, el papá lo puede usar para otra cosa. Claro, por ejemplo, a eso iba con el tema como de de la información, de lo que se puede, de lo que se transcribe hacia el tribunal y lo que no, ¿cachai? Como que por ahí va la pregunta. Claro, Pero igual qué bueno. me ayudó. Sí, muchas gracias. De nada. Bueno, María José, no hay más manitos levantadas, pero aquí en el chat hay una pregunta que varios respondieron y que tenían la misma duda, así que te la leo y con esta ya terminamos. Ujú. Valentina dice, tengo una consulta, voy a empezar a atender como psicóloga clínica, pero me genera dudas si siempre al empezar un proceso terapéutico hay que hacer un proceso de psicodiagnóstico como tal o solo cuando alguien, colegio, tutores, etcétera, lo solicita. Ya, no necesariamente. El psicodiagnóstico, hay psicólogos que lo hacen como parte de un diagnóstico interno para que tú tengas más claridad de algunos aspectos del niño, si es que no te queda claro, en algunos momentos lo hacen como parte de un proceso, pero porque a ti te es más coherente, porque tú lo necesitas por tu forma de trabajar, y hay otros psicólogos que no usan eso como parte de su terapia. Depende mucho el modelo con el que tú trabajes, porque aparte el psicodiagnóstico chiquillo es una base mucho más psicoanalítica para interpretarlo. Entonces también es importante. Entonces, si yo trabajo con un modelo distinto, a lo mejor no voy a usar pruebas para interpretarlo y ni hacer terapia. Entonces, si voy a hacer terapia sistémica o me baso en otro modelo teórico, quizás nunca lo voy a hacer. Ya no es necesario. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, María José. Vi que hay que levantar más manitos, pero ya en honor al tiempo tenemos que ir terminando. Así que te dejo una última vez la palabra si quieres dejar a los chicos invitados al curso o bueno, en realidad para que te puedas despedir también. Bueno, los dejo invitados también, qué rico que participaron, siguieron levantando manitos, pero les agradezco su participación. Espero que haya sido de utilidad toda la información de este seminario y ojalá verlos después en el curso que cuando empezaría la otra semana, ¿no es cierto, Constanza? Creo. Déjame que reviso, pero No me creo acuerdo que ya. sí. Sí, creo que sí, la otra semanita, así que Ya. ojalá se puedan matricular y nos estaríamos viendo. Así que mucho éxito, colegas o futuros colegas que estén en formación. Muchas gracias, María José. Yo me